Tú vas a salir para que expliquemos este coche de Manel y tal, sí, ¿no? Para que salgas. Ya nos están grabando aquí en la mínima, improvisado. Entonces, así lo hacemos, ¿no? Explicamos tú tal, este es el coche, puedes explicar que tienes que si XM, que tal, explicar un poquito, ¿no? Las neumáticas también. Vale. Después un poquito explicaremos que Manel nos ha cedido para hacer el vídeo este precioso BX y tal, ¿no? El básico, es bonito. Ya explicaré qué es lo curioso, que es el básico, que como siempre digo, que es lo bonito coleccionar porque es lo que la gente tira. No, sí, no hay. Si no hubiera sido por mí, seguro que no estaría. Totalmente, porque si no fuera un GTI no estaría. Hace un año tuvo en venta, nadie lo quería. Había otro, ¿verdad? Que vimos creo que te lo pasé a ti o no sé dónde vi, en Wallapop había otro básico también, había otro motor. Había un poco más antiguo que el mío, Barcelona HU era. Tenía 300.000 kilómetros el coche, era el mismo que el mío. Pero como aguantan, esos motores eran buenos, ¿eh? A mí no me ha dado ningún problema en 5 años, 6 años. Eran ya. motores raros, porque eran diferentes a todos, porque era novedoso, con el aceite del cambio mezclado con el aceite del motor, se ha comunicado todo, que cuando cambia de aceite, ¿cuánto te entra aquí? ¿7 litros o 6? O te entra no, montón, que va. Entra igual que fuera un motor. No llega a 5 litros, me parece. Muy poco, usa muy Pero poco. bueno, la ventaja era esa, que cada vez que cambiabas aceite de motor también cambiabas el del cambio, cuando la gente se olvida de cambiar la valvulina. Se nota, cuando haces el cambio de aceite y dices, hostia, cómo bien van las marchas ahora. O sea, era en esto novedoso. Y si no recuerdo mal, levanta el capullo. Sí, dale. Si no recuerdo mal, ahora lo veré, porque es todo por memoria. Mira, hasta me sé de memoria donde está la abertura del capó de los equipos, porque tengo tantos, que si no recuerdo mal, este motor, ahora lo veremos. Hola, Toby. ¿Este de aquí? No sé, estos coches de memoria. ¿Ves lo que te decía? Espera, a ver si no recuerdo mal. ¿Ves? Mira, este coche no tiene tornillos de culata. O sea, sí tiene tornillos de culata, pero en vez de estar roscados en el bloque, la tuerca va suelta. ¿Qué quiere decir? Que si se te jode una rosca, pues cuando sacas el tornillo es como poner una tuerca nueva que queda cogido entre las dos paredes del bloque y no gira, entonces pone el tornillo, con lo cual no es eso que se te jode un bloque, tienes que hacer una rosca sobre rosca, hacer el agujero más grande, poner un alicoy, o sea, que era novedoso por eso, porque tampoco se rompían cosas que eran reparables, ¿no? No te cargabas un bloque, digamos, ¿no? O sea, hasta las tuercas, ¿ves? Van sueltas. Sí. Luego va el tornillo de culata que atraviesa y la rosca está fuera del bloque. O sea, era un motor novedoso, un motor que iba tumbado, un motor que para hacer reglaje de válvulas aquí a lo mejor hay un poco de sitio porque es un BX, pero en el R14 te quedaba la tapa balancines tocando aquí. ¿No? Y claro, el problema es que no podía, como este relaje es manual, no va a ir a lo que tenías que hacerlo con las galas, pero no tenías sitio físico, ¿no? Porque era un motor tumbado. Ventajas, claro, como va tumbado, pues el filtro de aceite te queda aquí. No, porque el bloque está aquí arriba, ¿no? No está abajo. O sea, es una cosa novedosa. Y claro, llegó a montarlo el BX también. Lo montó el 205 francés, no el español, bueno, el español montaba los motores Talbot. Lo montó el Visa, lo montó el LNA con motor 1100, ¿te acuerdas del LNA? Que era como un Samba, pero en Citroën. Y lo montó el Samba y y no sé algún coche también, más. ¿no? El C15 ya me lo desmontaron. La C15 también, es verdad, la C15 en gasolina lo montó las primeras, una de las últimas llevaban el de la X ya, las últimas C15s. Correcto, es verdad. De cadena. Bueno, aquí ya señor Márquez está haciendo un vídeo como si el vídeo estuviera ya empezado, ¿no? Porque esta explicación yo voy a repetirla luego, si hago la explicación y va a ser repetida. A mí me encantó. Sí, pues se ha repetido. Aquí vemos, Manel, que no lleva las pegatinas de la largadita amarilla y tal. Las algún porrazo. Y aquí, ves que aquí tienes esta rascada de aquí, que es el gatillo. Aquí va una pieza de plástico, que a ver si en algún desguace la encontrás, que va cogida la grapa para aquí y hace el clip en este agujerito. Y es un deslizo como de nylon blanco, que es el que hace que no se rasque aquí la chapa. O sea, esta pieza te faltaría. Pues no hace falta, ¿no? Porque es el gatillo del segundo. Pero si la encontrás, es esa la parte de aquí un poquito y ya para abajo, y ya te daría un poquitín más chulo, ¿vale? No, yo me di cuenta cuando lo compré que tuvo un porrazo, tuvo en la época. Mi BX, el diésel, mi hermana le pegó un porrazo y tuve que cambiar el panel también, o sea, se va soldado, solo la parte esta de aquí, y la pintamos tal cual a blanco. Se va enganchado, ¿no? Va soldado. Sí. Y yo también la cambié en el mío. Y quedó perfecto, se ve el morro encajado y tal, pues esto es muy débil, ya se dobla, sí, pero esto no se nota, suelto. es complicadísimo dejarlo todo bien puesto. Sí, tienes toda la razón del mundo, porque me ha pasado igual. O sea, hacer que enfoque su sitio para parte cuadre es la hostia. Siempre me dicen algo. Sí. Y aparte siempre le tengo que se meten en el juego este, que acostumbran a hacer estas bolas, ¿qué es? Mira, ¿ves? Este juego. Sí, los intermitentes también me bailan. Que si esto se puede desprender, no toca de huevos, ya sé que lleva uno aquí y dos aquí. Y todo esto regula. Este regula la salida y este regula para altura, pero
tienes que hacer dos cosas, no solo regular la altura, sino que también quede en línea, con lo cual has de ir ajustando, primero sacar lo que quede y luego cuando ajustas, si ves que no cuadra pero está a la altura, pues todo el sacarlo y luego volver para que aparte de enfocar, o sea, no es como otros faros que tú lo enfocas y luego lo que varías es la parábola de tono, este es todo el faro que gira, o sea, es un poco caca de encajar y tú tienes razón, pero una vez hecho queda bien, pero es una comida de olla. Sí, sí, no como otros coches que va fijo los tornillos y tú luego gradúas la parábola y siempre se ve más o menos. Este es totalmente, sí, sí. Yo tengo también mucha historia con esto, ¿eh? Estos me los conozco bien por todo eso. Y el Visa va igual, con la misma mierda y la X también. ¿Sí? Todo es la misma grapita con la bola y todo. Y aquí lleva la grapita, la DU, el trasfaro de lado, y luego es. Dentro, sí, sí. Sí, sí, me lo conozco bien. Se me perdió uno y cuando fui a estas gomitas de aquí son las que son súper difíciles de contar, que todos las perdían. Estas son de la torre, ¿eh? Sí, sí, la gomita final, sí, sí, que son las que todos caen y todos lo dejan pintado o en negro o en rojo, como, y ahí acaba. Y esta gomita es, yo en su momento también las repuse todas. Entonces aquí te faltaría las tiritas esas originales, no estas de goma, que son esas que se doblan a más tocarlas con las grapitas blancas. Bueno, detrás lleva la moldura esa, que es eso. La original. Sí. Que a la misma se chafa y se dobla. Sí, está rota también, sí, está rota. Por la mitad está rota. Bueno, versiones básicas, sin limpia atrás, como si fuera un Ibiza Street, ¿eh? Sin el chorrito del agua, con la gomita y el tapón aquí, ¿eh? Portón de fibra. Y cerradura manual, no como las versiones tope que lleva el tapón negro. ¿Portones de fibra? Son de fibra, sí, son de fibra. Y las últimas unidades del BX, según qué motorización, el capó también era de fibra, no era chapa. ¿Sabes, no? También. Bueno, sí. Tú también sabes de BX. Y los que tienen, me parece que son los que tienen el corto, ¿no? No todos. Bueno, a ver, quiero decir que de corto hay con chapa y con... No. Porque los GTI que yo tengo son en chapa y es en corto, como dices tú, con las tiritas aquí. Y luego con fibra, pero no sé si son las unidades del turbo diésel, intercooler, no sé. Habían unas, no todas, que eran en fibra. No sé decirte ahora... Sí. El tema de las esferas que tengan este color en vez del verde es porque son de esas o reparadas, sí, o algo. No, bueno, son de Citroën, ¿eh? Se montaron a Citroën, tengo la factura. Vale, cuando lo compré. Ahora también el color no sube, pero no son verdes, siempre, sí. Las cuatro amortiguadoras son grises. No sé por qué. Bueno, pues una vez explicado todo esto, se podría empezar el vídeo, ¿no? ¿Lo empiezas? Sí, aún no se ha empezado. Ahora me empiezo Desnúdate, va. A despelotar para hacer el vídeo, me preparo. Ahora es sexy. Claro. Y yo cuelgo aquí una percha muy bonita que hay de calidad, que se marca Alpinas, una percha muy buena, una marca de perchas de calidad que es fuerte y aguanta bien las chaquetas. Claro, seguro que es una percha cara. Y bueno, pues yo decir que estos tapacubos, que son en este caso, le corresponde a este vehículo, que es la versión básica, este lleva tapacubos, que también lo llevaban los BX primeros satélites, el Caribe, mucho BX. Y el GT, el fase 1 GT. También el GT, el fase 1. Estos son los tapacubos de BX, a mí en principio que más me han gustado siempre. Los de GTI de las 4 de eso, vale, son de GTI, pero el tapacubos que a mí siempre me gustó, no sé por qué, es este. Siempre, muy guapo. Muy Tú sabes que hay un tapacubos que le queda muy bien a la BX, que habrás visto más de uno, que es el tapacubo de Berlingo y de... ¿Sabes ese que se ven los 4 tornillos, lleva como unos brazos? Que llevan unas Berlingos y llevan, no sé, algún Sara también, que le quedaban al dedo también a la BX, porque le hacen parecer como la llanta de más garganta, que sí, no es verdad. Parece que lo llevan los últimos, el TG. No son los el TGS, eso sí, ya sé que llevaba también unos. Los llevaba la Berlingo y tal, y como es el mismo buje y es misma llanta de 14 y tal, quedaban que ni pintados y parecía una llanta más gorda, pues la más misma, grande. ¿No? Pero claro, no son de BX, son de Citroën, vaya, pero no son de BX, ¿no? Y los había visto en varios en la época, que los pusieron y quedaban muy bien, parecía una llantota guapa ahí de brazos, sí, parecían bien disfrazados, ¿no? Y no sé, me siento incómodo que Marc esté todo el rato grabando porque estoy hablando con Manel, con el propietario del coche, de cosas de BX porque nos gustan los dos, pero lo estoy haciendo de manera natural, ¿no? Entonces, claro, Marc está grabando y me siento como que yo quiero hacer el vídeo entero con todo. Sí, pero es que a mí me encanta tal como va el vídeo hoy en día. Voy a repetir muchas cosas cuando haga el vídeo, si es que al final lo hago porque ya se está haciendo. Entonces, bueno, ya puestos, vamos a empezar. Yo lo haría de este estilo, yo creo que está muy bien, me encanta naturalmente. Muchas veces hacemos el vídeo, pero antes hemos estado hablando con el propietario, hemos estado hablando Raúl y yo del coche, y son esas cosas que a veces son más interesantes que el vídeo en sí, Raúl. Pues mira, pues no. Empezamos. Hola, me llamo Raúl. Bueno, empieza otra vez, va, que hago el corte aquí. Bueno, hola, me llamo Raúl,
Y hoy os voy a explicar diferencias, modelos de un coche que muchos habéis pedido, que queréis un coche con hidroneumática, y aquí tenéis un BX que nos han traído prestado, puesto yo tengo varios BX, pero ninguno está operativo, tanto llenos de polvo, con lo cual no irían. Entonces, Manel, que lo tenemos aquí, un amigo de hace tiempo, que nos conocemos. Sí, muy enfermo. Y pues nos ha traído el coche. Chaval joven. Nos lo ha prestado. ¿Con cuántos coches, Manuel? 7, ahora 7. Sí, está ya enfermo. ¿Qué edad tienes? 23. 23 años, 7 coches. Lo digo por si hay alguna chica interesada. No creo que... Bueno, a ver, Manel es joven y Manel ya por su lado va encontrando cosas. Aquí el que está ya pasadito fuera de catálogo y de exposición soy yo. O sea, a ver, no me quitéis. Es otro mercado. Si hay una o dos en el canal, que no vayan para Manel, que él tiene ya posibilidades. Vaya, a ver, porcas que hay para mí, ¿no? Exacto, siendo tu canal, Bueno, además. entonces, aquí tenemos, gracias a Manel, el coche, porque si no sería imposible yo hacer una prueba de BX. Se lo pedí enseguida, me dijo súper rápido que sí, que lo que haga falta y que lo traía. Y aquí lo tenéis, lo traigo limpito y todo, no como los míos que siempre los traigo súper sucios. Y vamos a empezar a explicar. Bueno, aquí tenéis un Citroën BX, ¿vale? Ya lo conocéis, el BX y tal. Este es un BX, como muchos sabéis, que no es primera fase, porque la primera fase sabéis que la aleta llega hasta aquí, hace aquí la formita, y digamos que hasta aquí sería un intermitente que es de color naranja y acabaría aquí, ¿vale? O sea, la aleta llegaría hasta aquí, cambiaría la aleta, cambiaría los parachoques, y cambiaría una cosa que muchos no sabéis, que no sé si Manel lo sabe. Esta parte de aquí es diferente en el BX, digamos, de satélites a este. La diferencia está que la parte es aquí de la chapa es diferente, con lo cual si tú pones el parachoques, ahora déjame, todo esto te lo hablo de memoria, tengo que acordarme para no meter la pata. Si tú pones aquí el parachoques, o al revés, no, si pones el parachoques este en la primera fase, ahora no me acuerdo, bueno, te queda aquí una separación muy grande porque la chapa es diferente este trozo de aquí, es una variación que hicieron. Ahora os hablo todo de memoria, sé que es así, pero no os lo puedo expresar porque no me acuerdo, pero me acuerdo de que hay un problema aquí. ¿Y qué más variaciones habría? Habría los parachoques exteriormente. Habría. También cambian. Dime. Los retrovisores también cambian. También cambian los retrovisores, correcto, pero cuando hablemos del X. interior. Y cambia esto de aquí. En el fase 2 ya lleva esta pieza de plástico grande que pasa como los Ibiza para proteger aquí que no se estropee. Y la primera fase lleva chapa todo, como si sacaras esto tal cual. Pero lleva aquí como un protector de goma que llega de aquí hasta aquí, pero no lleva toda esta pieza de plástico. Esto en las versiones satélites, las primeras series. Como dice Manel, y es verdad, en las versiones ya 2, porque hay 3 versiones de 3, digamos, evoluciones del BX, lleva unos espejos diferentes. La primera fase llevaría unos espejos con la forma de la X, como tiene el marque la X GTI, pues por fuera sería, no interiormente, pero la carcasa sería de primera fase como la de la X, los espejos. Entonces, los primeros BX llevan un salpicadero, como muchos sabéis, y si no lo veréis, no lo puedo enseñar, de satélites, con muchos crujidos, ruidos, que con este se subsanó, con las palancas y todo. El volante, el otro era un volante monobrazo, que no tenía tornillo central, se tenía que sacar el volante con caña incluida desde abajo. Y este lleva un volante lógico, sacas aquí la tapa con la tuerca central, ya como cualquier coche, para si quieres poner un volante deportivo, puedes. Primera fase no podías, tenías que montar los volantes de ellos porque iba con la caña incluida. Y la ventaja de estos BX, aparte de las palancas, era que los elevadores eléctricos, en este caso no, porque es el sencillo, veis aquí, graba por favor, tendríais aquí los elevadores ya en la puerta, este sería el del conductor, subir y bajar, y este sería el del acompañante, sin tener que estirar el brazo, cosa que los primeros BX, los elevadores van en el mueble central donde está el freno de mano. Graba aquí por favor, verás muchas tapitas ciegas al lado del freno de mano, a la izquierda hay muchas tapitas ciegas, ¿correcto? En esas tapitas irían los elevaduras. Si puedo entrar y lo enseño. Graba por favor. Los primeros BX, graba aquí por favor, aquí dentro tendrías elevaduras del conductor, aquí elevaduras del acompañante, y aquí estos dos de aquí serían los elevaduras traseros. Todo iría en el mueble central. En los BX fase 2 como este solo llevaría aquí los elevaduras traseros, pero aquí serían tapas ciegas porque los llevarían las puertas, como habéis visto, que fue la evolución. Entonces, como este BX es el más sencillito que hay, que veis que no lleva ni elevador eléctrico delantero, como veis no lleva ni tapa de la guantera. Bueno, quizá por el otro lado se verá mejor. Llevaría, como todos los BX de la fase 2, llevaría una guantera superior que está aquí arriba, y este, como es sencillo, no lleva tapa de guantera, pero
Los que son más equipados llevan una tapa, incluso con cerradura con llave, según la versión. Bueno, explicaros. Esta es la versión más sencilla, que son las que a mí me gustan. La versión base. Como sabéis, a mí me gustan los Streets, me gusta un BX sencillo. ¿Por qué? Porque es el que no va a quedar ninguno, con lo cual en realidad es el que yo creo que va a subir más. ¿Por qué? Porque nadie lo tiene. Todo el mundo que quiere, Mark incluido. Cuando le hablo de un BX me dice, oh, ¿eso es GTI? Y le digo, no, no lo es, entonces no lo quiero, porque es uno que es disfrazado de GTI. Porque Mark quiere o GTI o GTI 16 válvulas, como sabéis. Porque quiere Mark realmente, si es un coleccionista, pero un coleccionista estándar como todos, porque le gustan solo los pepinos, que es lo que a todo el mundo le gusta. Pero a Manel y a mí también nos gustan los coches que van a desaparecer. Por eso existe este BX básico, si no, no existiría, ¿verdad, Manel? Estaría prensado ya. Entonces, explicaros, este coche, el motor, lo vamos a abrir por si no se ha visto antes. Porque, bueno, explicaros una cosa, que este BX, al ser el 1004 más sencillo, veis, lleva el starter manual. Cualquier otro BX con carburación, como el 1600, ya llevaría starter automático. Este era el único, digamos, la versión con starter manual, que es lo que nos gusta, sin fallos ni problemas. Entonces, tema motor. Muchos seguro que cuando veáis el motor ya os va a sonar este motor. Los que tenéis clásicos. Al principio del vídeo ya lo vimos ya. Claro, pero yo no sé cómo vas a editar esto. Porque grabas y no se sabe cómo lo vas a poner. Este motor, que lo estáis viendo, seguro que más de uno lo conocéis. Este motor es el motor que llevaba, o sea, la estructura por fuera, digamos, aunque cambia un poco las cilindradas, era el motor que montaba el Renault 14, el motor que montaba el Talbot Samba, era el motor que montaba el Citroën. El Talbot Samba llevaba un motor tan grande. Sí, el motor este tumbado. Lo llevaba el 205 versión francesa, no la española, que llevaba motores Talbot, pero en Francia montaban los motores estos, los Dubrin, los tumbados. Y lo montaban los Citroën Visa, los primeros de gasolina. ¿Y cuál más me dejo? La C15 de gasolina, las primeras unidades también llevaba este motor, que era un motor muy raro, os explicaré por qué. Y lo montaban, creo que me dejó un coche más. LNA, ¿no? El LNA en versión 1100, porque si no montaba el bicilíndrico, el LNA igual que el Citroën Visa, o sea, con motores de gasolina ya digamos más potente, ¿no? Que solo había un 1100, un LNA 11 RE. Y creo que ya está, por lo menos aquí que nosotros recordemos. Supongo que en Francia habrían otros modelos de Peugeot que llevarían este motor, porque era todo compartido, ¿no? Entonces, contaros que este motor es muy raro. ¿Por qué? Porque es un motor que, como veis, va tumbado. Veis que el filtro de aceite va aquí arriba porque esto es el bloque. O sea, esto no es la culata. La culata está aquí detrás. Está a partir de aquí. Esto es el bloque. Pero el motor va totalmente tumbado. ¿Qué pasa? Que como va tumbado es porque es muy raro, porque el cambio de marchas, el cárter que lleva comunicado el cárter del motor con el aceite del cambio de marchas. Quiere decir que tú cada vez que cambias el aceite, cada cuántos kilómetros decían de cambiar esto, ¿cada 10 o cada 5 o cada cuánto? Yo lo cambio cada 10. Pues claro, cuando tú cambias cada 10 el aceite del motor, también estás cambiando el aceite del cambio, porque el aceite del motor, el cambio va con el mismo aceite. Lo que lleves, si lleva un 1040, ¿qué le pones tú? 1040. Pues le pones un 1040 y el cambio cada 10... ¿No es demasiado delgado para un clásico, un 1040? Bueno, es que este motor iba avanzado, no era ya de los de 2050 como un System Porsche, esto iba avanzado, era muy avanzado este motor. Entonces, claro, fue como un invento, porque nunca lo han hecho esto otra vez. Resulta que tú cada vez que cambias el aceite del motor, estás cambiando el aceite del cambio. Vosotros, chicos, ¿cuándo cambiáis la valvulina del cambio que va con valvulina o con aceite? Cada 100.000. Nunca. Cada 100.000. O no sé, nunca, porque tampoco hay nivel para mirarlo, a lo mejor os pierde, os quedéis sin valvulina y jodéis el cambio. Aquí no vas a joder nunca el cambio, porque como cuando miras la varilla de aceite, estás mirando la del motor, pero también la del cambio, porque va todo en nivel, pues nunca te vas a quedar sin aceite, aunque te pierda una tórica, te pierda un retén de un palier, ¿vale? Te cae aceite en el suelo, pero no te quedas sin aceite del cambio, porque tú miras la varilla del motor y nunca vas a joder el cambio. O sea, en esto era ventajoso. Desventajas, pues que el motor lleva tan tumbado que en el R14, ya lo expliqué yo, va tan atrás el motor que como el árbol de levas, que va arriba, pero el motor está tumbado igual, queda tocando aquí detrás, pues tú casi no tienes espacio para hacer el relaje, que va con galgas manual, no es hidráulico, con lo cual ahí con las galgas no puedes hacer el relaje. En ventajas de este motor que te había contado, si veis, no sé si verá con la cámara, los tornillos de culata no van colladas, las roscas no están integradas en el bloque, están sueltas. Entonces, ¿qué pasa? Que tú, si se te jode, tú aprietas demasiado un tornillo y se te jode la rosca y la pasas, pues es coger un tornillo nuevo, la tuerca la sacas por arriba, pones una tuerca nueva y tienes solucionado el problema. No tienes que poner un alicoy, o sea, que es lo que era, hacer un agujero más grande en el bloque y poner una rosca
que va roscada en tu rosca para tener rosca en el tornillo, aparte de tornillos nuevos que hay que poner cada vez que haces culata, ¿no? Por seguridad. Entonces tenía unas ciertas ventajas y desventajas, porque en el R14, por ejemplo, recomendaban para hacer embrague sacar el motor entero. ¿Por qué? Porque tú sacabas el cambio, pero una vez sacado tampoco salía, o sea, lo aflojabas pero no salía, entonces no podías hacer embrague. Entonces lo suyo era sacar el motor entero, sacar el cambio, hacer embrague y montar el motor, el R14. A lo mejor en este no, porque hay más espacio, pero un motor pues con ventajas y desventajas, pero realmente era un motor duro porque le hacías 200.000 kilómetros y iba igual, y en esa época un SEAT le hacía 100.000 y estaba muerto ya, no aguantaba más. O sea, era un buen motor, pero un motor raro, era para gente que lo conociera y etc. Bueno, que os cuento. Vamos a empezar con las versiones de Citroën BX. Esto es un BX 1004 base, pero ya es un fase 2. Vamos a empezar por la fase 1. Yo recuerdo el BX Caribe, que era lo más pelado que había, que llevaba estos tapacubos también, era satélites pero pelado, no llevaba contavueltas, que las primeras fases de contavueltas es en LEDs, en digital, una barra, ponía Citroën en grande, como los System Porsche que ponen la S grande, pues ponía Citroën donde el contavueltas, ¿tú te acuerdas? Sí. Y a partir del BX Caribe pues íbamos subiendo, había el 16 TRS. En Citroën en esa época TRS quería decir máximo lujo. Os explico porque habían, cuando era un E o era un RE, era peladillo. Cuando era un TRE ya era el equipado. Cuando era TR quería decir equipado en esa época. Pero no sé por qué en los 16 y 19, 1009 y 1006, era TRS, y en el 14 el equipado era 14 TRE, no era TRS, pero era también el equipado, con 4 levanunas eléctricos, cierres, o sea, era el equipado, ¿no? No 2, 4 levanunas, lo habéis oído bien en esa época, levanunas eléctricos traseros. Entonces teníamos el 16 TRS, que era el motor PSA, esos típicos del ¿cómo se diría yo? Un 205 GTI, pero en 1006, ¿no? Era el motor ese ya archiconocido, y el 1009 también, pero los dos con carburación de doble cuerpo. El 1006 no sé si daba que daba 90 caballos, 89 90. El 1009 daba 105 con carburación de doble cuerpo, y luego ya pasábamos del 19 TRS, pero en esa época no había el TRS en primera fase, era el GT, el 19 GT, 105 caballos, que era intermitente, cortito, naranja, para choques plano, pero con goma gorda, porque los otros BX no llevaban esa goma gorda que llevaba el GT, y llevaban los antinieblas abajo Civie, los típicos amarillos, igual que un SXI satélites, el típico Civie, aquí debajo, que era el GT. El GT era, curiosamente, mandos satélites, pero en vez de llevar el bombo de velocímetro que gira, como un CX, un BX satélites, lleva integrado en el satélites relojes redondos, pero fíjate, tarado 240, cosa que cualquier BX de la fase 2, incluso son 16 válvulas, es 220, el BX GT era tarado 240 y su contavueltas y tal, que era el mismo cuadro del Sport, BX Sport, 4 carburadores doble 1900, 126 caballos, pero el Sport llevaba, aparte de nivel de aceite, la aguja se transformaba en presión de aceite, a lo BX GTI, pero en cosa que el GT solo era nivel de aceite y gasolina, no llevaban temperatura de agua, solo luz. Que eso ya se subsanó con la fase 2 con los GTI. Entonces, volvemos a la fase 2, porque de la fase 1 me he dejado el BX 19D y el RD y el TRD, que es el que tengo yo de 65 caballos de la primera fase. Ahora pasamos a la fase 2. Tenemos los 14 TRE, este sería un BX el pelado, que solo pone BX, que es el más sencillo. Entonces teníamos el 1600 TRS, ahora os aplicaré el 1600 TRS Athena, acuérdate de la Athena, que, corregidme si me equivoco, no hay ningún BX 1600 de gasolina con dirección asistida, o sea, no sé por qué los 1600 no tenían, a excepción de la Athena, que el Athena, que era, quería decir máximo super lujo, llevaba todos los asientos del GTI, que llevaba aire, opción, pero llevaba dirección asistida de serie, 4 levanunas eléctricos, antinieblas delanteros de la fase 2, pintura metalizada, los vinilos rojitos de Athena y la pegatinita Athena atrás, apoyacabezas atrás, que los otros eran opción y el Athena os llevaba de serie, el GT era opción apoyacabezas traseros, y el Athena os llevaba de serie, máximo lujo, pero era un 1600 TRS con dirección asistida. Todos los otros 1600 que veáis, 16 TRS, ninguno lleva asistida, no sé por qué no lo llevaban, los 19 así. Entonces ya de la fase 2 pasamos del 16 TRS Athena, 19 TRS, ya pasamos al 19 GTI, 125 caballos sin catalizar, y luego ya los primeros BX GTI, no confundamos con BX 16 válvulas, BX GTI 16 válvulas, dos cosas juntas, porque los primeros eran GTI, BX GTI en el anagrama, sin el 19 delante, su primero en el 19 GTI, GTI, y en la parte de la matrícula abajo, donde la parte negra de la base ponía 16V, y a la derecha ponía ABS, aquí en el portón. Os lo puedo enseñar.
Los BX siempre la nomenclatura es, no como talleres que te lo pintan y te lo ponen mal. La nomenclatura siempre es, igual que los Ibiza System Porsche, la marca a la derecha y la versión a la izquierda. Este, como es un sencillo total, solo pone BX. Deciros que estos anagramas son de plástico y en la primera fase de los satélites los anagramas son metálicos. Y donde pone Citroën aquí al final, el anagrama es más largo y pone los chevrones de Citroën, el anagrama. Pero ya en la segunda fase los ponen de plástico y ya no pone el chevron aquí a la derecha. Solo pone Citroën en plástico y BX. Si fuera un 16 TRS, pondría 16 TRS. Si fuera Athena, tendría una pegatinita aquí física de Athena, pero que más adelante sacaron un anagrama de este diseño también ancho de plástico que ponía Athena. Habían los dos, en pegatinita y en anagrama. 19 TRS, 19 GT. Pues otra cosa, aquí os explicaba que una versión base sería el único que no llevaría como un Street ni el brazo limpio parabrisas ni el chorrito del agua que lleva un tapón de goma, porque es el más básico. La tercera fase de los BX serían los que llevan los pilotos oscuros. Un poquito antes de cambiar los pilotos ya cambiaron los tapizados, pero son los tapizados que ya conservarían hasta el final. Cambió los pilotos oscuros y cambiaba el sistema de anagramas también, porque hubiera unas series limitadas como el Ourane, que ya ponía aquí a la izquierda en un anagrama que ponía Citroën sin base negra de letras, Citroën BX separado, y aquí a la derecha podría, por ejemplo, Ourane. Podría llevar ABS o no en opción, y el Ourane podría también, Ourane aquí plasmado, y llevaría un alerón, el Ourane, como el del 16 válvulas de la última fase, de la fase 3, que lleva un alerón así alargado, que no es el típico de los GTI de arco, que lleva el GTI de serie y el 16 válvulas de la serie 2. ¿Vale? Este alerón también lo montaría el BX Sport en la primera serie de satélites, que fue el primero en montar el alerón de arco, que era ese que os he comentado de los dos carburadores dobles, 126 caballos, motor 1009, que sería el único BX, y la diferencia que tiene es que la rueda de atrás se ve entera. Esto es, aunque tú lo tengas en marcha en la posición del medio de suspensión, que queda la rueda a mitad vista, siempre se tapa la rueda, pero en el BX Sport esta parte va cortada en diagonal y tú siempre ves la rueda de atrás cuando está en posición de mitad, más las taloneras y esos parachoques específicos que llevaría un BX Sport, que son únicos del Sport, igual que el 16 válvulas de la fase 3 de los BX, que llevan su parachoques también único y exclusivo, y sus taloneras que ya estrenó en la serie 2 del 16 válvulas de BX, pero cambian los parachoques, pilotos oscuros y alerón como el Ourane, la tercera fase del 16 válvulas, que es el que pondría ya 16 valve aquí en vez de 16V, que en versión francesa pondría 16S o soupapes, que era la versión francesa. ¿Soupapes? Sí, luego había una versión francesa que la vi muchas veces allá a Francia, que tú también habrás visto, que es el BX Millésime. Una versión de allí. Pone aquí Millésime y viene con estas tiritas de aquí que se doblan negras, las tiene plateadas, no sé si lo sabías. Estas tiritas son plateadas en el Millésime. Y es pues una serie que lleva unos vinilos que hacen aquí unas curvitas dobles, por aquí se hacen unos vinilos que suben, unas cosillas raras, que lo vi yo en Francia varias veces, pero aquí no estuvo el Millésime. ¿Qué más explicaros? El BX GTI llevaría el motor del, recordados, del 405 SRI, que era el mismo de 125 caballos, igual que el 16 válvulas lleva el motor del MI16, el archiconocido 405 MI16, que también estuvo en MI16 por 4, pero no era el tope, porque había luego el T16, que se salió a la venta, pero hay muy poquitos de 405. Entonces, explicaros una curiosidad muy curiosa, y es que los pilotos del BX, aunque hay tres marcas, que en la primera serie podía ser Seima o Francani, y en la marca del piloto, no sé si esto lo sabías, Seima o Francani. En la fase 2 ya venían en Gemo normalmente, estos eran Gemo, puede ser, o mira, son... Este no lo veo. Lo ponía aquí. Bueno, habían varios, mira, os explico. Aquí dice IR... Bueno, S2FR. Bueno, os explico todas las marcas de pilotos que habían oficiales vendidos por Citroën, que cada uno tenías que montar el suyo, porque cada uno su circuito impreso de dentro de las bombillas era exclusivo de ese piloto por el grapaje de poner la placa donde van todas las bombillas. Quiere decir que si se rompía un plástico de estos, como circuito impreso aparte, tú tenías que pedir un piloto de la marca tuya, porque si no tenías que también cambiar el circuito impreso para poner las regletas, porque no te encajaba en la tulipa, digamos esta. Había Seima, Francani, Gemo y Valeo. Valeo eran los últimos, los oscuros. Y la curiosidad curiosa es que los BX... ¿Curiosidad curiosa? Que tú también lo sabes perfectamente esto, Manel. Los BX satélites, por decir algo, porque no se llaman satélites igual que el Ibiza, se llamamos satélites en argot interno. En los BX satélites y los BX2, o sea, segunda fase, el freno está aquí, siempre.
Y este es el antiniebla, que aquí lleva como un espejo para que la misma bombilla de 12 voltios 21 vatios, igual que aquí, luzca el doble porque tiene un espejo dentro. Esto es interior plateado, pero esto es interior espejo por dentro. Pues los BX, que tú lo sabes, de la serie 3 que llevan los pilotos oscuros, hicieron un cambio, hicieron que el antiniebla fuera aquí, aquí está el espejo, y aquí verticalmente es la luz de freno, que no lleva espejo para que no deslumbre. ¿Qué pasa? Que la gente en la época, para modernizar, yo incluido el coche, en mi BX satélites, le trasladé la instalación, los cables y todo, para que me hiciera freno aquí y la antiniebla aquí. Y hacía una luz brutal, porque yo ponía freno aquí en el piloto este, que lleva el espejo para que la antiniebla luzca, y hacía una luz bestial cuando frenabas, ya que no había luz de freno, tercera luz de freno, tú le dabas y era un fogonazo porque lleva espejo por dentro. Y claro, con las EVs nunca me dijeron nada, ¿eh? Yo frenaba, decía estos aquí verticales y estos nada, porque estos eran los antinieblas, ¿no? Era una cosa que se hacía en la época para darle un aspecto más moderno, como si llevara los pilotos oscuros, pero en los antiguos, pero frenando aquí, ¿no? ¿Qué más? Se me ha pasado otra cosa por la cabeza y se me acaba de ir. Les quería explicar, se me ha ido. Sí, he visto una cosa rara, sí, aquí he visto, mirad. Aquí el señor Manel ha puesto una bandeja que no era de su coche, porque lleva las cortinillas integradas originales que eran opcionales en según qué acabados, y este es un pelado que no las debería llevar. Entonces él lleva las cortinillas traseras que van integradas dentro de la bandeja, tú no ves un bolso y tal, que eran opcionales en la época en las versiones que si TRS, tal y cual, era un pack, ¿no? Cristales tintados, que se cambian más las tal. cosas. Entonces ya el coche del Manel ya no está fidedigno. Ya, dale tú Entonces, tú el bote. Las versiones profesor de Derecho básicas también como se lo esta, puse yo. aquí el asiento de atrás, como veis, no lleva cabezales, pero tampoco lleva tapas. Las versiones más Si equipadillas, ves otro cambio me lo dices que le vuelvo sí, a pegar. llevaban unas tapetas que tú las sacas para que tú opcionalmente comprabas los apoyacabezas atrás, sacabas la tapeta, se veía el agujero ovalado, que no era dos palos, el cabezal era central, como estos. Central, ves aquí, graba que los cabezales solo son central, un palo ancho, no llevan un palo cada lado como todos los coches. Y poner los cabezales traseros. Pasa que estos son regulables en altura, por lo menos en los GT, y eso será totalmente fijo. Explicaros que la versión básica, veis aquí hay un agujero. Las versiones ya más bien, aquí tienen el tapizado continuo, es un bloque de tapizado a juego con este, que baja por aquí en los lados para que no se vea aquí dentro del maletero. Cuidado, Toby, que te chafó la cabeza con la puerta. Ven aquí, ven. A ver, ¿qué más os puedo explicar? Teóricamente esto no es cristales tintados, ¿verdad que no? Los básicos no eran tintados, luego a partir de tal eran ya con los cristales tintados. Bueno, a ver, vamos a arrancar el coche y a subir la suspensión para que veáis cómo mola. Y para que mole más iremos. Ahora está en la posición agachado. Bueno, pues ahora os voy a explicar las lo que hace diferente a un Citroën con suspensión hidroneumática a un coche, por ejemplo, como una X o un ZX que no se mueven de suspensión. Bueno, aquí tenéis que estar en la posición más baja. Sabéis que estos coches el problema era que cuando tú los paras, a cabo de cierto tiempo se van cayendo. Si tú lo tienes en la calle, siempre te rompían los faros, te rompían los pilotos, porque se caen y no quedan a la altura de los otros parachoques. Esto se subsanó en los Chantia ya evolucionados y XMs y tal, que hicieron un sistema cuando tú lo parabas bloqueaba para que no se cayera y te dieran en los parachoques o en los faros, pero los primeros se caían. El BX no llegó a gozar de este sistema, siempre caía. Bueno, ahora lo vas a poner en marcha. vamos a ponerlo en marcha. Vamos a ver cómo sube el vehículo, ¿no? Cierra la puerta, Raúl, que se verá mejor. Bueno, primero haremos desde abajo de todo, arriba de todo, para que se vea la super diferencia de altura que puede coger. Estoy gastando, que esto no tiene aire. Bueno, ahora estamos abajo de todo. Voy a subir arriba de todo para que se vea la diferencia. Vale, eso sería arriba de todo. Ahora lo bajaremos otra vez para que veáis la burrada de lo que llega a bajar. Vuelve a grabar.
pasaremos a la posición que sería de conducción, porque no se puede circular ni así, ni se puede circular arriba de todo. Para arriba todo es para una cosa, pasar un bache ahí despacito, pero hay dos posiciones en las que se puede circular. Una es esta, que es la normal de circulación, graba fuera, para que se vea. Ahora se pone la posición de circular con normalidad. Esta sería la posición de circulación. En esta puedes circular sin problema. Luego ahora graba, queremos la siguiente posición, que también se puede circular, pero para malos caminos. Graba, por favor. Esta ahora es para malos caminos. Subo un poquito más de lo que estaba, ¿sabéis? ¿Así ya? Sí, sí. Ahora estás viendo adelante, ¿ves lo que le faltaba? Vale, esta grava sería posición para malos caminos todo el rato que tú quieras. Y luego hay la que habéis visto antes, arriba de todo, que es para muy despacito pasar algo, pero no puede circular, porque el coche va rígido como una piedra, no amortigua. Ahora amortigua. Pues ahora pasaremos otra vez a la posición normal, que sería la de circulación normal. Y una vez puesta, vamos a bajar y vamos a enseñar las particularidades de esta suspensión. A ver si está bien esta suspensión. ¿Está rígido uno? Está bajando. Vale. Ahora sí. Vale, teóricamente esto, ¿ves? Como está bien, amortigua. Pero cuando se ponen malas esferas se queda como una piedra, no puedes hacer esto. Pero ahora vais a ver una cosa muy guapa de este coche. Bueno, observad, observad. Ponéis carga, suben 3 culitos en el coche, pero el coche automáticamente tendrá que corregir esta altura y quedarse, siempre el coche irá plano, siempre. ¿Veis? Mira. ¿Veis? Ahora se queda siempre igual, con lo cual es un coche que no pierde estabilidad, porque siempre está a su altura amortiguando bien. Ahora cuando le quite el peso, lógicamente se levanta, pero en un rato corregirá y se volverá a poner en medio, tendrá que bajar. Al detectar que ahora le sobra, al fijarle el peso tendría que bajar. Esto sería lo correcto, pero bueno, se lo tomará con, ¿veis? Sí, sí. ¿Veis? Y ya se queda en su sitio. O sea, ventaja de este coche, que aunque tú le pongas carga, le metas 300 kilos detrás, 400, en vez de ir el culo caído, o una roulotte, que veis los coches antiguamente con una caravana, iba al culo así, y dando en los topes de goma, y que no amortigua este coche, aunque le pongas una roulotte, se estabiliza y sigue amortiguando bien, es seguro, se agarra bien, porque siempre, cosa que los otros coches que os gustan tanto, se cae el culo y ya una mierda. Esta es la ventaja de este coche. Y ahora os haremos la prueba dinámica. Venga, hasta ahora. Bueno, prueba dinámica, Citroën BX del 88, motor Dubrin 1400, 4 marchas, versión básica, 50 revoluciones, sin luz de temperatura de agua, o sea, sin reloj de temperatura de agua, sin reloj digital, con reloj analógico, sin cochecito de indicación de puertas abiertas, como tiene un TRS, un GTI, un super básico total, starter manual, sin elevador, sin cierre, sin dirección, sin aire, pero súper fiable y con cadena de distribución, que no se rompe en la vida. Pues bueno, vamos a probarlo. Que el cambio va súper bien y suave, porque cada vez que cambias el aceite del motor también estás cambiando el aceite del cambio, con lo cual el cambio siempre lo tienes como si fuera valvulina nueva, o sea, no estropeas nada. Pues vamos a hacer la vueltecita que hacemos siempre y os voy diciendo que veo. El espejo derecho en esta versión, al ser la básica, Manel le ha puesto el espejo derecho, pero no vendría la tapeta ciega, solo llevaría el espejo izquierdo, de básico que es. Deciros también que este coche es novedoso porque el brazo de limpia, que es monobrazo como una X o un Ibiza 021A, que solo lleva un brazo de limpia delantero, el agua de limpia no sale del capó, el propio brazo de limpia lleva el tubito integrado de agua
y el agua no sale unos chorritos al cristal, es el propio brazo que va tirando agua tal como va barriendo, que también creo que es una novedad en esa época, el hecho de que el agua no salga siempre en la misma zona del cristal, sino que vaya echando agua por donde pasa la escobilla, un poquillo antes, para que la propia escobilla vaya barriendo sobre agua, siempre. Encuentro que es una ventaja, porque no estás barriendo una zona seca. Antes tira agua y luego pasa la goma. O sea, siempre está tocando cristal con agua, la zona que estás barriendo, porque sale del propio, digamos, tubito que va en el brazo del limpia. Bueno, ya estamos en el CEDA. Vamos a ver qué tal va. Está frío, no se podrá pisar tampoco. A ver, deciros que el freno, como en todos los BX que yo tengo, es acojonante. O sea, solo lo tocas un poco y el coche ya quiere frenar. Es una gozada estos coches con el freno que va con la misma bomba y con el líquido LHM. No tiene nada que ver con los servofrenos, que el pedal se hunde. Este pedal no se hunde nada, es como una roca, pero perfectamente dosificable. No hace frenadas bruscas, como otros podrían pensar, que al no tener recorrido el pedal, que frenas de golpe y clavas. No, esto va perfecto. Venga, arrancamos. Bueno, claro, le falta chicha por ser un 1400 en un coche que pesa algo, pero el coche va súper bien. Deciros que es 4 marchas, no es 5. Pues la versión totalmente básica. Vamos en cuarta, vamos a 70, va perfecto. Pues aquí no podemos ir a más de 80. Ya estamos en la rotonda, pero el coche va perfecto. El freno, una pasada. El freno es una pasada. A ver, yo el Citroën BX es un coche que yo por mi gusto, yo lo usaría a diario. No notas que va a ser un trasto antiguo, que es solo para ir a concentraciones. A mí me encantaría el turbodiesel, si no fuera por la pegatina ambiental, que no puedo entrar en Barcelona, yo iría a diario con un BX turbodiesel. ¿Por qué no? Gasta poco, anda, y a mí me encanta el BX. O sea, siempre me veis en Ibiza, pero es porque es lo que he comprado últimamente, los Ibizas, pero a mí me gusta mucho más un BX. Pero claro, los que yo tengo guardados, menos uno, todos son GTIs. Y luego tengo un 16 TRS y un 19 TRD, que ese no lo tengo operativo. Entonces, es lo que pasa, que no puede ser. Pero yo os digo que esto para mí es una maravilla. Sí, vamos en cuarta, va perfecto, vamos 80. Es mucho más coche que los Ibizas, que mis Ibizas, eso está clarísimo. Aparte es súper cómodo. Pues nada, os diría que buscáis en plataformas de coches de ocasión. Los BX ahora van muy baratos, a excepción de, lógicamente, claro, un GTI, que ya se cotizan. Pero buscaros un BX porque mola mucho, va muy bien. Claro, también tienen mala fama de que son conflictivos por el tema de la suspensión. A mí, de los 6 BX que he tenido y tengo, a mí no me han dado problemas de suspensión ninguno. O sea, no he tenido ningún problema con ellos. Y este, digamos, aún es más raro, porque este sí que tiene una mecánica bastante rara, por el motor este que lleva, el motor este tumbado. Pero los otros llevan ya una mecánica, digamos, moderna, un motor con correa de distribución, con árbol de levas arriba, y son motores pues como lo mismo que el 405. Entonces no es un vehículo anticuado, no es como un GS que lleva ese motor raro puesto refrigerado por aire. Son coches con los cuales puedes ir a todos lados sin problemas. No sé por qué han desaparecido los BX tanto del mapa, no lo entiendo, la verdad. Les digo, va muy bien, lo que es claro, le falta la diversión de deportividad, ¿no? Que tiene un GTI. Yo tengo los GTI, también he tenido, ya no los tengo, 216 válvulas de BX, y los GTI ya andan un montón con 125 caballos. 16 válvulas es una pasada.
Y este, claro, le falta esa chicha, pero bueno, el coche va fantástico. Pues nada, aquí está todo y espero que os guste el vídeo. Venga, nos vemos, adiós. Manuel, que me he enterado que le has puesto el retrovisor izquierdo. Ven que te voy a dar otra colleja, me cago en la mar. Quedaba más bonito, sí. Oye, Manuel, que me he enterado que le has puesto el retrovisor derecho. Quedaba más Te voy a bonito, dar sí. otra colleja, me cago en la mar. Desgraciar un coche básico, por Dios. Quedaba más, No me hagas nada más. más coqueto, sí. Bueno, ya veo que los parachoques tuviste que pintarlos después, ¿no? Sí. Porque claro, los parachoques sabes que venían originalmente del color del coche. Ah, lo- No pintado, no se lo pegaba hizo él, porque ¿no? Era el plástico imprimado de ese color. Tú lo Bien. cortabas y dentro era rojo, Sí, con sí, lo cual no se viene pelaba. el color. Claro, el color originalmente. original. Pero luego te los vendían neutros El de en- atrás me parece que no está pintado. y entonces ya los tenías que pintar y ya se pelaban. Ya El está. de atrás, Este me dio un golpe. yo creo que está pintado también. ¿Sí? Sí, porque está muy brillantito, aunque con satinado, ¿ves? Está pintado en satinado, pero está pintado seguro. Porque era tal cual el granulado, que tú lo seccionabas, lo cortabas y era del color. Cada coche tenía su... Mira, aquí dentro, ¿ves? Es negro, ¿ves? Están pintados, sí. Pero bueno, muy bien, le doy un 10 al coche este, una maravilla. Y que más adelante, en la fase 3, se fue a parar a BX GTI sin el 19, aunque también era el 19 igual. Bueno, os explicaré diferencias del motor del GTI, que fueron en 3 evoluciones. Y luego era BX GTI sin el 19, y aquí debajo, que esta parte va en negro satinado, no en rojo, del color del coche, en los GTIs, pone 16V, aquí cortito, y aquí pone ABS, porque todos los 16 válvulas llevan ABS. En el GTI la ABS era opcional, en el 16 válvulas era de serie ya. Seguimos, que hay mucho que hablar del BX. ¿Qué más deciros? Deciros que la tercera fase de